bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad estamos acá, a ver si la cámara lo toma, llevando la caja de un Pawny 280 para colocar, que no es nuestro tractor, así que no le voy a filmar mucho de esto, pero les doy la bienvenida a este video. Bien amigos, siguiendo con el video, seguimos otra vez con la camioneta, como habrán visto. Anduvo todo bien el paseo, pero resulta que llegamos antes de ayer y hoy voy a sacar la camioneta y veo que empezó a perder agua por abajo. Había dejado un charquito, así que bueno, evidentemente es la bomba de agua. Ya la tengo aquí, ya la desarmé, hubo que desarmar bastante, parecía más simple pero no. Ya que está, voy a aprovechar a revisar el alternador, que era algo que me había quedado pendiente. Limpieza del radiador, lavar el del aire acondicionado, que nunca lo había lavado. Ahora lo tengo ahí fácil, estoy al lado de la hidro. Y mientras hago todo esto, voy a comprar la bomba de agua y armó. Los dejo en compañía de unas imágenes que grabamos durante el paseo en el establecimiento Las Marías, donde nos hicieron un tour con una explicación muy entretenida de cómo es el proceso y todo, así que espero que les resulte entretenido. Y bisnietos. Y para no perder el hilo conductor y lo que caracteriza a este canal, les vamos a mostrar la producción de la yerba mate, que es otro cultivo que se produce en Argentina, esta vez al norte de la provincia de Corrientes. Contamos con 31.000 hectáreas divididas en ganadería, forestación, plantaciones de té, plantaciones de yerba. De girar en esta pequeña rotonda que tenemos en la laguna, que justamente aquí podemos ver una de estas tres lagunas, las cuales el regador, quien va a determinar cuánta agua regar y cada cuánto regar. Esto justamente para tener un riego controlado y de esa forma no encharcar el compost de la yerba mate y proteger a la plantita de que no seque o no se muera con el paso de los días. Desde la primera etapa, que es la germinación, hasta la última etapa, que es la rustificación, aquí la yerba puede permanecer de 1 hasta 2 años inclusive, para luego ser seleccionadas las mejores plantas y ser llevadas al campo. Entonces aquí comenzaríamos con el trabajo de cultivo. Cuando finalice dicho trabajo hay que esperar recién hasta el 4.º año para realizar la primer cosecha. Aunque la verdad es que al 3.er año se le da una poda, pero es más que nada de formación australiana. La misma no funcionó más que de prueba por presentar dos problemas. La primera era las cuchillas, las cuales no hacían un corte parejo a la planta de yerba mate. Y segundo eran las orugas, ese sistema de arrastre que tiene, que no era apto para este terreno. La máquina quedaba encallada en la tierra y tenía que ser sacada por tractores en ese entonces. Ya se ven resguardados debajo del techo, listos los palets para ser cargados a primera hora del día de mañana a los camiones para realizar la distribución a toda la Argentina. Aquí se cargan entre 12 a 14 camiones por día y con turnos. Y de nuestra producción anual de yerba mate, que son 60.000 toneladas, el 90% es para consumo interno, mientras que el otro 10% es derivado a más de 40 países. Recoger la hoja y lo va a llevar al proceso de sapecado, como antiguamente trabajaban los guaraníes, solo que ellos utilizaban el fuego de su combustible principal, que era la leña, y trabajaban de forma más artesanal. Hoy en día nosotros vamos a trabajar de forma más industrial, utilizando un horno gigante que dentro cuenta con un cilindro rotativo. La hoja va a ingresar a este cilindro por la parte posterior derecha y luego va a salir por la parte frontal izquierda. Aquí se maneja una temperatura entre 400 a 500 grados centígrados, pero la hoja no va a permanecer mucho tiempo, nada más que minuto y medio. Después de este paso vamos a pasar a una cinta transportadora donde vamos a llevarla por fuera del sapecado para que la hoja tome un poco de aire fresco, y después de aquí ingresa el proceso de secado, donde ya van a variar un poco las cosas con respecto al del sapecado. Lo primero que va a cambiar es la temperatura. Vamos a manejar una temperatura más baja, entre 70 a 120 grados, y la hoja de la yerba mate ya va a poder permanecer un lapso más largo de tiempo. 30% manual y 20% mecanizada. El cultivo para ambas plantas siempre se van a realizar en lomas, siguiendo una curvatura, y esto para proteger que la tierra no erosione o también permitir un buen desagote cuando llegan las altas lluvias.
que estamos dividiendo también en dos este pequeño barrio conocido como el barrio Secadero. Y digo pequeño porque consta nada más que de 4 casas. El barrio que pasamos anteriormente es conocido como el barrio Molino, y luego tenemos el barrio Teal, el originario. Dentro de estos 3 barrios ya hoy habrán viviendo 80 familias aproximadamente. Cuando culminemos de pasar el barrio, a nuestra derecha van a ver 2 de 6 hilos donde se realiza el estacionamiento acelerado del Yaramate, al igual que en este depósito de color ladrillo. Por lo general solemos utilizar bolsas Big Bags, que son bolsas grandes que llegan a pesar entre 400 a 500 kilos cada una. Pero en este proceso de estacionamiento vamos a utilizar bolsas arpilleras de 45 kilos cada una, más pequeñas. Más al fondo, a nuestra derecha, vamos a ver unas máquinas anaranjadas que tienen un ducto sobre su techo. Esas son las cosechadoras de té. A un costado vamos a poder ver mucho mejor las rampas donde ingresan los camiones de Yaramate y descargan el contenido a la playa de Hoja Verde. Y muy pegado a este taller, conocido como Taller La Victoria, vamos a poder ver el área de secado del té, donde, primero que nada, después de ser cosechado el té, se va a traer hasta aquí en camión, a granel, donde el camión se va a posicionar en una rampa y va a descargar todo su contenido a un piletón verde, el cual funciona con un rodillo. El trabajo de este piletón es hacer el ingreso poco a poco a 2 cintas gemelas que se encuentran dentro, que estas cintas no van a ir en forma recta, van a ir en forma de cascada, justamente para ir mezclando las hojas. Se va a inyectar aire caliente por la parte inferior y se va a perder aquí hasta un 60% de humedad. Luego el siguiente paso es el de molienda. Vamos a moler la hoja verde si queremos realizar té verde o té negro. Y la vamos a enrular, vamos a pasar por otra máquina si queremos realizar el té en hebras. Si nosotros tenemos la intención de realizar Yaramate, Tarahui, Unión, Mañanica o Buenas y Santas, vamos a utilizar estos 3 estacionamientos realizando un blend, una mezcla. Y si queremos realizar La Merced, nuestra línea premium de cosecha limitada, vamos a utilizar solamente el estacionamiento 100% tradicional. La María comenzó como estancia ganadera, ¿sí? Por eso es que tenemos más de 100 años en este rubro. Y como yerbatera, 98 años de edad. Ya en este mes, el 24, si me equivoco, ya cumplimos los 99. Así que un año más y vamos por los 100. Don Pablo era conocido con un apodo, ¿no?, cariñoso, ¿no?, que era conocido como Don Palo, porque era paisajista, amante de la flora y de la fauna. Aquí, chicos, a nuestra derecha, en la laguna artificial, podemos ver algunos carpinchos que se están refrescando en el agua, mientras les sigo contando que por eso vemos una gran variedad de árboles y plantas dentro del establecimiento, que muchos árboles son autóctonos de la zona, pero otros son exóticos, traídos de otros lugares, como por ejemplo Madagascar. Estas lagunas que ustedes ven aquí y todo su entorno están consideradas como reserva natural. Es decir, que los animales que nacen, crecen y viven aquí lo hacen en estado salvaje. El infaltable matecito, como habrán visto, ahí todo el proceso. Qué rico matecito. Hay que ponerle los tornillitos que los trae suelto, van acá en estos agujeros, los espárragos. Y bueno, después les mostraré un poco cómo va el proceso. Bueno, amigos, amigos y amigas, por supuesto, ya les puse los tornillitos con un poco de trabarroscas. Ahí ya tenemos el matecito al palo. Y ahí está todo lo que hay que agregarle para armar. Este muchacho lo ubican, a preguntarle. Tenemos a Diego Maíz, tenemos todo acá en el termito. Ahora vamos a seguir armando la camioneta. Voy a ir grabando un poco en la medida que pueda. Espero que les guste, que les resulte entretenido. Volvimos después de 15 días de no subir videos, así que bueno, de a poquito vamos a ir retomando. Por allá tenemos el poderoso que ya también le va a tocar. No sé si llega a apreciarse, pero la turbina es de chapa. Hay quienes dicen que se suelen salir y bueno, ya imaginarán lo que puede suceder. Yo le puse ahora también pegamento ahí, verde, así que por ahí se mete y lo deja un poco más seguro para estar tranquilo. Esperemos que no nos pase lo que comentan algunos usuarios. Muy bien, amigos, ya está en su lugar la bomba.
Todos los tornillos ajustados. Ahora tengo que poner la base del alternador, que la tengo aquí. Esta misma que tengo aquí en mi mano. Así que vamos a seguir armando de a poco. Muy bien. Bueno, estoy armando la distribución, como verán. Ya pusimos la bomba, pusimos la base del estirador. Ahora con mucho cuidado vamos a poner la polea del árbol de levas. Lo estoy teniendo acá con el sacafiltro. Le puse pegamento. Creo que ahí quedó. Después lo vamos a repasar con un... Ah, esto lo tengo al mínimo. Vamos a dar un poco más de rosca. Le puse un trapito para que no me marque la polea. Ahí ajustó. Muy bien. Ahora ponemos la correa. Lo pongo aquí. Esto ya lo sacamos. Este es mi método para armarle la distribución. Vamos a chequear que no haya sucedido ninguna eventualidad fuera de lo permitido. Muy bien, ahí va. Hacemos combinar las marcas del reglaje. Primero tiene que haber puesto abajo. Listo. Ahí está. Ya quedó mal. Creo que por ahí va a ir. Y así nos queda todo en su lugar. Un diente más. Ahí. Un diente menos. Ahí, perfecto. Entonces ahora vamos a traer el tensor. Acá tenemos la otra marca que debería coincidir. Sí, coincide perfectamente. Ahí es el cigüeñal. Árbol de leva. Se va todo. Tenemos asistente de grabación, impresionante. Uy. Vamos ajustando el tensor y después le liberamos acá este remache que le puse y le da la tensión adecuada. Si todo sale bien, no se va a romper nada y va a funcionar el motor. Pequeño detalle. Y un cachito pasado. Está bien ajustadito ahí. Bueno. Iría quedando. Yo lo vencí con una herramienta muy especial que tengo por acá. Aquí para el guacho. Ay, me gusta.
Ahí estamos. Entonces la tensión queda siempre estable. Le vamos a girar unas vueltas. Corten, por favor. Mira, amigos, ahí si la cámara llega a tomarlo, se puede apreciar el reglaje. Los tres. Está todo perfecto. Como verán, gente, ya falta poco para ir terminando. Avancé bastante. Me queda poner el ventilador y bueno, echarle agua y ver que todo funcione bien. Antes de despedirme, le quiero compartir también unas imágenes de, vamos a llamar, la aventura que hemos vivido en nuestro paseo. Así que bueno, desde ya gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse si aún no lo hicieron, darle me gusta, compartir el video, dejar en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el próximo. No se vayan. Al norte de la provincia de Misiones, en el límite con Brasil, se encuentran las majestuosas cataratas del Iguazú, una de las 7 maravillas naturales del mundo y también uno de los lugares más espectaculares de Latinoamérica. Creado en 1934 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial por UNESCO en 1984, el Parque Nacional Iguazú alberga a las cataratas. Cabe mencionar que el día de nuestra visita, el caudal de agua registrado era de 2 millones de litros de agua por segundo, como consecuencia de las grandes lluvias caídas en la zona del sur de Brasil. En el